Pero lo realmente interesante para mí fue ver los comentarios, ¿no? Adam Apra dice, y por eso tenemos las matemáticas y la física, el lenguaje del universo. Pero Starklad dice, no, por eso tenemos el arte. Y esta es justamente la pregunta, o representa la pregunta entre la que hemos estado rebotando a lo largo de estos al menos 300 años de historia de la ciencia moderna y la ciencia contemporánea. ¿Los números los descubrimos o los inventamos? ¿Qué quiere decir esta famosa pregunta? Lo que quiere decir es, si los números para nosotros son el lenguaje del universo, es decir, son la manera en la que el universo funciona, o son cosas que nosotros inventamos y que nos han ayudado de maneras muy eficientes a manejar las cosas de la experiencia, a manejar las cosas de nuestro contexto inmediato, a comerciar con distintas cantidades, a representar cómo se comportan las cosas, por qué caen al suelo, por qué los planetas mantienen sus órbitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta diferencia es fundamental pensarla. ¿Hemos descubierto los números porque es el lenguaje natural de las cosas, o los números son representantes de ciertos patrones que hemos visto, pero tal vez no son toda la historia, pero nos han ayudado mucho? Sorpresivamente, como vamos a ver ahorita, hasta nuestros más emblemáticos científicos, por ejemplo Einstein, no estaban del lado esencialista de la historia, es decir, no estaban tan del lado de sí, el universo está hecho de matemáticas, no necesariamente. Hasta nuestras grandes figuras del pensamiento físico y matemático se hacían esta pregunta, y no todos estaban convencidos de que los números hicieran al universo, sino que más bien nos ayudaban a entenderlo, pero había una distancia entre lo que los números podían representar y el comportamiento de las cosas. Bueno, a esta disyuntiva la podemos representar como empirismo contra formalismo. Empirismo lo que quiere decir es la experiencia, son los datos de la experiencia, los datos concretos, ¿no? Los datos tangibles. Y el formalismo es esta otra versión, este otro club de este pensamiento, en donde sí se puede uno convencer en distintos grados de que en efecto las matemáticas son esenciales, son fundamentales, están detrás de todo. Entonces, un empirista nunca dejaría de ver a las cosas como se comportan de manera tangible, y un formalista sí, un formalista podría ignorar por completo la experiencia de las cosas y explicarlo todo con matemáticas, explicarlo todo de acuerdo a lo que los números y luego estas matemáticas más complejas que tenemos hoy caracterizan y modelan. Bueno, con respecto a esto hay un famoso artículo de Eugene Wigner, en realidad del 60, pero esta es una versión de 1990 creo, que se llama La efectividad irracional de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Y por qué considera Wigner que la efectividad de las matemáticas es irracional? Porque si uno piensa que el universo es como un suceso aleatorio, como un suceso azaroso, que así es, y no tiene, digamos, ninguna razón de ser, entonces es sorprendente, o es una posibilidad ínfima, la de que el universo hubiera justo tomado la forma que es susceptible de ser explicada con matemáticas que se le ocurrieron a la gente, que se le ocurrieron o que las personas identificamos. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros, seres tan pequeños en el universo, hayamos encontrado una manera de representar cantidades que luego nos llevó a poder entender cómo funciona el universo? Y resulta que funciona bastante bien, es decir, las constantes físicas como la constante gravitacional, pues realmente sí se mantienen. El famoso tope de la velocidad de la luz también es un tope importante para
para la coherencia de, del universo conocido. Entonces, ¿cómo es posible esto?